¿Estás listo para descubrir el castigo más bizarro y aterrador que la antigua Roma reservaba para quienes osaban romper el lazo más sagrado de todos? No, no es una historia para débiles ni para quienes temen enfrentarse a la crudeza del pasado. Hoy te llevo al oscuro corazón de un ritual que mezcla justicia, miedo y un sadismo que haría palidecer a las películas de terror modernas. Esto es el Kujeuste, el castigo más bizarro para los parricidas en Roma, y te prometo que, una vez que escuches lo que voy a contar, no volverás a ver la historia romana con los mismos ojos. Así que, si quieres entender cómo el imperio más poderoso del mundo aplicaba su justicia de forma brutal y fascinante, quédate conmigo. Pero antes, suscríbete y activa la campana porque esto no es solo una historia más. Es un viaje a la oscuridad más profunda de Roma, y créeme, no querrás perderte ni un segundo. Para entender el horror del Cujeus, primero hay que comprender el contexto romano y su obsesión con la familia, no la familia del Domingo Feliz, sino la familia como pilar absoluto del orden social y religioso. El parricidio, la muerte del padre, no era un simple delito, era un atentado contra los dioses, contra Roma misma. Los romanos creían que matar a un progenitor no solo rompía el vínculo sagrado, sino que contaminaba la tierra, el aire, el agua, y atraía la furia de fuerzas invisibles que podrían destruir a toda la ciudad. Por eso, este crimen merecía un castigo que fuera tan único y extraordinario como el horror del acto. No podían simplemente enviarte a prisión, porque la prisión era para gente corriente. Tú, parricida, eras un demonio que necesitaba un castigo diseñado con precisión quirúrgica para humillarte, torturarte y borrar tu existencia sin dejar rastro. Y aquí es donde entra el Cujeus, que es tan bizarro que parece un invento salido de la mente de un guionista desequilibrado, pero no, el propio romano Cicerón lo describió en sus discursos, y más tarde el jurista romano Ulpiano dejó registros legales que explican cómo se aplicaba este ritual con aterradora minuciosidad. Sí, historia legal, para que veas que no estamos inventando cuentos, sino reviviendo un método que realmente existió. El condenado era cocido vivo dentro de un saco o cujeus junto con varios animales que simbolizaban la maldad y el peligro, una serpiente, un mono y un gallo. Exacto, parece una broma de mal gusto, pero cada animal tenía un significado, y no precisamente para amenizar la velada. La serpiente, la traición y el veneno. El mono, la burla y la irreverencia, y el gallo, el despertar y la vigilancia, como si el condenado fuera encerrado en un mundo donde ni la naturaleza misma le ofrecía piedad. Una vez metido dentro del saco, cosido hasta el cuello, la víctima era arrojada al agua, río, lago o mar para morir ahogada, asfixiada y mordida por sus compañeros de prisión animal. Una muerte lenta, violenta y simbólica, un ritual diseñado para que el parricida no solo muriera, sino que pagara con la más absoluta humillación, borrando cualquier recuerdo o posibilidad de redención. Y sí, en el fondo, un castigo que raya en lo teatral, casi como un macabro espectáculo para disuadir a cualquiera que se atreviera a romper ese tabú inviolable. Si piensas que es solo brutalidad sin sentido, te equivocas. Detrás de ese ritual hay una mentalidad que entendía la justicia como una mezcla de miedo, simbolismo y ritualidad que los occidentales modernos apenas empezamos a comprender. Ahora, agárrate, porque el Cujeus no era un castigo que aplicaban a la ligera ni sin un protocolo que rozaba lo obsesivo. Antes de que el condenado terminara cocido en ese saco mortal, la ley romana dictaba un proceso riguroso, como si fuera un procedimiento quirúrgico con bisturí de crueldad donde se aseguraban de que no solo el cuerpo pagara, sino también el espíritu y la memoria del parricida. Para empezar, el parricida era apartado de la sociedad, como si fuera una plaga contagiosa, y no es para menos, mataste a quien te dio la vida, a la raíz de tu existencia. Luego, las autoridades le quitaban todos sus bienes, dejando al condenado como un hombre que no solo perdería la vida, sino que sería condenado a la más absoluta miseria y olvido, porque en Roma, no bastaba con morir, había que morir sin honor, sin familia, sin legado, y la guinda del pastel, no podía recibir sepultura,
ni siquiera un funeral decente. Su cuerpo era lanzado al agua junto al saco, negándole así la paz eterna, y condenándolo a vagar sin descanso. Lo más increíble es que esta negación del entierro no era solo castigo físico, sino una tortura psicológica diseñada para atravesar siglos. Como decía el propio Cicerón en sus In Verrem, esta condena era más terrible que la muerte misma. ¿Y quién no querría morir rápido y sin ceremonias, cuando sabes que te esperan reptiles dentro de un saco? Es como si Roma hubiera querido inventar la versión legal del peor de tus pesadillas: atrapado, sin aire, devorado y olvidado. Todo esto, claro, mientras la gente observaba, aprendía y, por supuesto, se aseguraba de que ningún hijo se atreviera siquiera a pensar en cruzar la línea del parricidio, porque en Roma, matar a tu padre era mucho más que un crimen, era una herejía que requería un castigo que hiciera justicia en cuerpo, alma y memoria. Vamos a detenernos un instante y mirar de cerca la teatralidad macabra que envolvía este castigo, porque el Cuyeus no era simplemente una condena, era un ritual casi ceremonial, un espectáculo público que mezclaba justicia con una narrativa simbólica diseñada para aterrorizar a todo romano que osara siquiera pensar en traicionar a su sangre. Imagina la escena: el acusado formalmente de parricidio, esperando en una celda mientras la maquinaria legal y religiosa comienza su macabra coreografía. Antes de ser metido en el saco, el condenado era despojado de cualquier vestigio de dignidad humana. No solo le quitaban la ropa, sino que le arrancaban todos los símbolos que lo conectaban con la sociedad, objetos personales, anillos, amuletos, todo desaparecía. Luego los sacerdotes del ritual, si había sacerdotes involucrados, porque Roma no entendía la justicia, sin su dosis de religión, entraban en escena para invocar la ira de los dioses y asegurarse de que la maldición cayera sobre el criminal y no sobre los inocentes. Mientras tanto, el condenado se preparaba para un encierro que no era simplemente físico, sino una condena a la invisibilidad y al olvido eterno. El saco, o Cuyeus, no era un saco común. Estaba fabricado con cuero grueso y resistente, cosido a mano con una precisión que aseguraba que no hubiera ni una mínima fuga de aire, un verdadero ataúd viviente. En su interior, además del condenado, iban la serpiente, el mono y el gallo, cada uno con un simbolismo muy claro, y la imagen era tan grotesca que parecería sacada de una pesadilla. Una criatura humana atrapada sufriendo, rodeada de los símbolos más siniestros de la naturaleza, encerrado en un capullo mortal donde la única salida era la muerte. Lo que pocos saben es que este ritual tenía una duración aterradora. La muerte no llegaba de inmediato. Al principio, el condenado luchaba por respirar, desesperado, mientras los animales se agitaban dentro del saco. Las serpientes mordían y el agua empezaba a llenar lentamente el contenedor. La agonía podía durar horas, dependiendo del lugar donde lanzaban el saco, porque el Cuyeus no era solo un castigo físico, era una tortura psicológica extrema que forzaba al condenado a enfrentarse a la nada, a la soledad absoluta y al dolor más atroz que una mente humana puede imaginar. Y aquí, en ese instante, Roma mostraba su rostro más crudo, más despiadado, donde la justicia se mezclaba con el terror y el espectáculo para proteger el orden sagrado de la familia y del Estado. A pesar de su brutalidad, el Cuyeus fue un castigo oficial durante siglos, y aunque no se aplicaba a menudo, porque seamos honestos, no todo el mundo podía permitirse tan elaborado despliegue de horror, su sola existencia era suficiente para mantener a raya a cualquier parricida en potencia. Es más, este castigo tenía tanto impacto social que incluso la literatura y la filosofía romana lo mencionaban como la máxima advertencia contra la traición familiar. Autores como Aulo Gelio y Apuleyo dejaron registros de relatos y discusiones sobre el Cuyeus, describiendo no solo el acto en sí, sino el horror y la fascinación que provocaba en la sociedad romana. Y como toque final, el mismo emperador romano Marco Aurelio, en sus Meditaciones, aludió a la gravedad de romper el orden familiar, recordándonos que Roma no perdonaba ni olvidaba. Así que, cuando pienses en justicia romana, olvida las togas limpias y las columnas majestuosas. Piensa en un saco, 3 animales,
un río y una condena a la muerte más espantosa y simbólica que el mundo antiguo pudo concebir, porque, al final, eso era el Cuyeus, una sentencia no solo a morir, sino a desaparecer de la historia con un horror que aún hoy nos resulta difícil de imaginar. La historia del Cuyeus se hunde en las profundidades de la ley romana más antigua, una época donde la justicia se entrelazaba inseparablemente con el castigo ritual y la superstición. Para Roma, la sangre paterna era más que un vínculo familiar, era la base de la autoridad, la religión y el Estado. Así que cuando alguien se atrevía a romper esa cadena, la respuesta debía ser monumental, una advertencia eterna para quien se atreviera a desafiar ese orden sagrado. El Código de las 12 Tablas, considerado uno de los primeros intentos de sistematizar la ley en Roma alrededor del 450 alto, calle, establece el marco para esta condena horrenda. Ahí ya se perfilaba que el parricidio no solo era un crimen contra un individuo, sino una abominación que requería un castigo que borrara completamente al culpable, como si se tratara de eliminar una plaga. De hecho, en las 12 tablas se especifica que el parricida debía ser encerrado en un saco con animales y arrojado al agua, pero no detallaban qué animales, dejando espacio para que el ritual evolucionara con el tiempo y ganara en dramatismo y simbolismo. Y esta vaguedad fue un regalo para que el castigo se convirtiera en un horror en vivo, donde cada elemento tenía un significado cargado de simbolismo y un propósito psicológico. La serpiente representaba la traición y el veneno, la muerte silenciosa y venenosa que se escondía en la sangre misma. El mono simbolizaba la locura y la burla porque, ¿qué más humillante que ser atrapado y ridiculizado por un animal que la sociedad romana veía como una imitación grotesca del hombre? Y el gallo, que podía parecer absurdo, era un símbolo de vigilancia, de despertar y de culpa que nunca podría descansar. Esta combinación de elementos hacía del Cuyeus un castigo único en la historia, un punto oscuro donde la ley, el miedo y la crueldad humana convergían para enviar un mensaje inequívoco: matar a tu padre es borrar tu propio ser, tu alma, y ser condenado a la más absoluta deshumanización. En realidad, la precisión con la que Roma implementaba esta condena refleja algo más profundo, una civilización obsesionada con el orden y la jerarquía, donde la familia era la célula fundamental del poder y la estabilidad social, y cualquier fractura en ese núcleo era considerada una amenaza existencial. Por eso, el Cuyeus no solo castigaba al criminal, sino que servía como una advertencia para la sociedad entera, un recordatorio macabro de que algunas líneas no se pueden cruzar sin pagar un precio inimaginable. Mientras tanto, el condenado se convertía en un símbolo de la transgresión máxima, una figura que debía desaparecer para que la paz y el orden pudieran mantenerse intactos. Así, el castigo se elevaba a la categoría de rito de purificación, eliminando no solo al parricida, sino la contaminación que él representaba para Roma. Pero no creas que el Cuyeus era una condena a la ligera, una mera excusa para que Roma desplegara su lado más cruel sin ningún tipo de lógica o control. No, para aplicar este castigo se necesitaba la aprobación de las máximas autoridades y un proceso legal que rayaba en la solemnidad. El Senado, en ciertos casos, debía ratificar la condena y supervisar que se cumpliera el ritual al pie de la letra, porque para ellos no solo era un castigo físico, sino un acto de purificación social y religiosa. El proceso comenzaba con la acusación formal de parricidio, un crimen que como tal debía probarse con evidencias sólidas, testigos y juicios. No vaya a ser que un hombre inocente terminara en un saco con animales salvajes, aunque siendo Roma tampoco sería la primera vez que la justicia tenía un humor particular. Una vez sentenciado, el condenado era entregado a los oficiales encargados de ejecutar el castigo, quienes se encargaban de preparar el Cuyeus y seleccionar a los animales. Aquí viene la parte que parece sacada de un guión de horror. El saco era especialmente diseñado, hecho de cuero grueso y reforzado con costuras robustas para que no hubiera escapatoria. El mono, la serpiente y el gallo, cada uno colocado en el interior con el condenado, creaban una atmósfera de terror que solo podía describirse como un círculo infernal en vida. Algunos relatos sugieren que, en ocasiones,
La serpiente se mantenía especialmente agresiva, alimentada para que mordiera rápido, mientras que el mono servía para aumentar la tensión. Sus gritos y movimientos desorientaban al condenado, y el gallo con su canto persistente funcionaba como una cruel metáfora del castigo que no cesaba, recordándole que estaba atrapado, vigilado y sin esperanza. En algunas regiones, esta condena se aplicaba arrojando el saco al río Tíber, donde las corrientes y la profundidad del agua prolongaban la agonía. Se dice que en ciertas ocasiones, la ejecución podía durar horas, con el condenado luchando contra la asfixia, las mordeduras y la desesperación, un castigo tan brutal y lento que parecía una tortura diseñada para romper el alma y el cuerpo por igual. Y no era solo una cuestión de brutalidad física. El ritual estaba imbuido de un simbolismo profundo, como una forma de borrar cualquier vestigio de ese parricida de la historia y de la memoria colectiva, para que ni siquiera los dioses tuvieran piedad de él. El Cuyeus, en definitiva, era la última palabra de Roma para quienes cometían la máxima traición, un castigo que combinaba justicia, ritual, horror y espectáculo, un recordatorio sombrío de que en aquella ciudad, el orden social y familiar era sagrado, y cualquier intento de romperlo se pagaba con la forma más atroz de muerte imaginable. Pero no te imagines que la historia del Cuyeus quedó encerrada en el pasado, enterrada junto a los antiguos textos polvorientos y las piedras del foro romano. No, su sombra persistió durante siglos, tanto en la ley como en la cultura popular romana, resonando como un eco oscuro que recordaba a todos que la traición familiar era el peor de los pecados. De hecho, aunque con el tiempo el uso del Cuyeus se volvió menos frecuente, la amenaza de este castigo siguió siendo una herramienta poderosa para el control social y la moralidad. Los escritores y filósofos de la época no dudaron en mencionarlo cuando querían ilustrar los límites extremos del castigo y la justicia romana. El propio Plinio el Viejo, en sus Historias Naturales, hace una referencia indirecta al horror de este castigo, señalando cómo Roma no dudaba en emplear medidas excepcionales contra quienes desafiaban el orden sagrado. Por otro lado, Apuleyo, en su obra El asno de oro, describe episodios donde la crueldad y la justicia se entrelazan, reflejando la persistente fascinación y horror que provocaba este ritual en la mentalidad romana. Y no olvidemos a Aulo Gelio, quien en sus Noches Áticas relata con cierto tono casi de incredulidad y sarcasmo los detalles de esta condena, como si él mismo estuviera intentando entender cómo alguien pudo concebir un castigo tan extravagante y terrible. Curiosamente, este castigo bizarro se mantuvo vigente legalmente hasta bien entrado el imperio, aunque la evolución de la justicia romana y la influencia de nuevas corrientes filosóficas y religiosas, especialmente el cristianismo, comenzaron a suavizar la brutalidad de los castigos públicos. Sin embargo, su legado quedó grabado en la memoria colectiva, sirviendo como una advertencia eterna sobre lo que Roma consideraba una traición imperdonable. Si te parece una historia del pasado remoto, piénsalo dos veces. Detrás del Cuyeus hay una reflexión brutal sobre la naturaleza del poder, la familia y la justicia, donde el horror no era solo un método de castigo, sino una herramienta para mantener el orden social mediante el miedo y la represión extrema. En resumen, el Cuyeus no solo mataba al parricida, lo borraba, lo desacralizaba y enviaba un mensaje oscuro que hasta hoy sigue resonando en la historia de la humanidad. Ahora, lo que resulta aún más fascinante y algo perturbador, seamos honestos, es cómo el Cuyeus refleja una verdad incómoda sobre la justicia romana. No buscaban solo castigar, sino también humillar y transformar al condenado en una aberración social antes de su muerte. Porque en Roma el parricidio no era solo matar a un familiar, era romper el tejido sagrado que unía a la familia, la sociedad y el Estado. Y para un pueblo obsesionado con la tradición y el honor, eso merecía un castigo que fuera mucho más allá de lo físico. Por eso, este ritual parecía diseñado para causar una muerte que fuera un espectáculo y una lección a la vez, una combinación de horror, simbolismo y teatralidad que dejaba claro que la transgresión no tenía lugar en su mundo. Pero aquí viene el toque final de ironía y crueldad. A pesar de toda esta pompa y circunstancias, el condenado moría en la oscuridad.
atrapado en un saco que no solo lo aislaba físicamente, sino que lo separaba de toda posibilidad de redención o memoria. Ni sus amigos, ni su familia, si es que aún la tenía, ni siquiera los dioses podían mirarlo con compasión. El Cuyeus era, en esencia, una sentencia de aniquilación total, y por si te preguntas si alguien realmente sufrió este destino, la historia no carece de ejemplos. En el siglo I a. Calle, el senador romano Lucio Cornelio Sila, que no era precisamente un santo, fue acusado de parricidio, y, aunque las fuentes varían, algunos relatos apuntan a que estuvo cerca de recibir esta condena. La mera amenaza del Cuyeus ya era suficiente para quebrar a muchos y evitar que la ley tuviera que ejecutarlo. Y es que la sola existencia de un castigo tan extravagante y brutal funcionaba como una poderosa herramienta de control social. Finalmente, con la llegada del cristianismo y la gradual transformación de las leyes romanas, el uso del Cuyeus fue relegado a la historia. Pero su leyenda perdura como un recordatorio oscuro de hasta dónde puede llegar una sociedad para proteger su orden y castigar sus traiciones. Por eso, cuando pienses en Roma, no solo imagines gladiadores y emperadores, piensa también en el saco mortal, en los animales dentro, y en cómo una civilización pudo idear un castigo tan bizarro que aún hoy sigue dejando sin aliento a quienes se atreven a conocerlo, porque Roma, en su grandeza y horror, nos enseñó que a veces la justicia puede ser la forma más extrema y teatral de crueldad imaginable. Y aquí viene la parte que probablemente te hará levantar una ceja, porque el Cuyeus no era solo un castigo arbitrario o una medida de terror sin sentido. Tenía un trasfondo legal y simbólico que reflejaba la mentalidad de una Roma obsesionada con el orden, la pureza y la jerarquía familiar. Por ejemplo, el hecho de incluir animales como la serpiente, el mono y el gallo dentro del saco no era caprichoso, ni fruto de una imaginación macabra sin control, sino una representación profunda y calculada de conceptos que los romanos entendían a la perfección. La serpiente era, por supuesto, el símbolo de la traición y el veneno oculto, la amenaza invisible que destruye desde dentro, algo que resonaba mucho cuando se trataba de un parricida. El mono, ese primate que imita al hombre pero con menos gracia, era la burla de la naturaleza, una metáfora cruel para alguien que había roto el orden natural y social, reduciéndolo a una caricatura de humano, sin honor ni respeto. El gallo, por último, es la ironía perfecta, un animal que anuncia el amanecer, la vigilancia constante, un recordatorio de que el parricida estaba eternamente vigilado por el ojo moral y divino, sin descanso ni olvido. Incluso en la religión romana, estos símbolos tenían significados profundos que reforzaban la idea de que el castigo era también una especie de exorcismo social, limpiando la mancha que el crimen había dejado. Y aunque suena a película de terror, el Cuyeus también nos revela la cara más pragmática de la justicia romana. No solo mataban al parricida, sino que aseguraban que su muerte fuera pública y ejemplarizante, porque el miedo y el respeto al orden eran las columnas que sostenían todo el imperio. De hecho, historiadores modernos como Valerius Maximus y Tácito han documentado cómo este tipo de castigos, aunque escasos, eran recordados y utilizados como advertencias vivas, una especie de propaganda judicial para mantener a raya las peores transgresiones. Así que la próxima vez que pienses que la justicia antigua era simplemente brutal, recuerda que estaba envuelta en una lógica simbólica, cultural y política que buscaba mantener la cohesión de una sociedad que para bien o para mal construyó un imperio que aún hoy nos fascina y aterra por igual. Finalmente llega el momento de mirar al Cuyeus no solo como un ritual de castigo, sino como un espejo de la compleja psicología de una civilización que, más que cualquier otra, entendió el poder del simbolismo y el miedo para mantener su estructura social intacta. El saco mortal, repleto de animales, no era solo un instrumento de tortura, era la encarnación física del desprecio absoluto, una condena a la invisibilidad social y espiritual. No solo se trataba de morir, sino de morir sin nombre, sin memoria, sin que ni siquiera los dioses quisieran reclamar el alma del parricida. En este acto, Roma mostraba su inflexible determinación de borrar cualquier señal de desorden familiar,
entendiendo que el daño a la familia era un ataque al mismo corazón del Estado. En el fondo, el Cuyeus era también un espectáculo macabro, una ceremonia que mezclaba miedo, solemnidad y teatralidad para grabar en la conciencia colectiva la lección más cruda, que romper la ley divina y social era sinónimo de aniquilación total. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer hoy de esta historia? Más allá del horror y la crueldad, el Cuyeus nos recuerda que las sociedades humanas desde siempre han luchado desesperadamente por controlar lo que consideran el orden natural y que a veces esa lucha se traduce en medidas extremas y símbolos poderosos. Para los hombres de mediana edad que están escuchando esto, quizás haya un mensaje oculto. En un mundo donde la autoridad y el respeto a veces se pierden, donde los lazos familiares y sociales se tensionan, la historia de Roma y su Cuyeus es un recordatorio brutal de que el orden, aunque rígido y despiadado, fue un pilar de supervivencia. Así que, antes de juzgar tan severamente a esos romanos crueles, piensa en cómo cada sociedad crea sus propias leyes y castigos, y en cómo el miedo y el respeto han sido armas indispensables para mantener el equilibrio. Y si esta historia te ha dejado con la piel de gallina, con ganas de más relatos oscuros y fascinantes del Imperio Romano, ya sabes qué hacer. Suscríbete y acompáñame en este viaje sin retorno hacia los rincones más oscuros y sorprendentes de nuestra historia, porque la historia no solo se estudia, se vive, se siente y, sobre todo, se narra. Y así termina esta inmersión en uno de los castigos más bizarros y aterradores que Roma legó a la historia, el Cuyeus, un ritual donde la justicia se disfrazó de horror, y la traición familiar encontró su condena más brutal y simbólica, porque en el fondo, más allá de la sangre y el miedo, lo que Roma temía era la ruptura del orden que mantenía su vasto imperio en pie. Espero que este viaje al lado oscuro del derecho romano te haya dejado pensando en cómo las sociedades moldean su justicia y el precio que pagamos por romper sus reglas. No olvides darle like si te impactó, compartirlo con esos amigos que disfrutan de lo macabro y lo histórico, y suscribirte para no perderte la próxima historia donde exploraremos más secretos y horrores de una civilización que todavía tiene mucho que contarnos. Gracias por acompañarme en esta travesía. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia volverá a sorprenderte, a estremecerte y, claro, a enseñarte que el pasado nunca muere, solo espera que lo descubran. Hasta entonces, mantén viva la curiosidad y nunca subestimes el poder de una historia bien contada.